Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a todos a este espacio de salud y psicoanálisis. Hoy nos encontramos para hablar sobre las resistencias contra el psicoanálisis. Porque incluso hasta las personas que estudiamos psicoanálisis, que estamos en formación continua, hasta los psicoanalistas se encuentran con resistencias contra el psicoanálisis. Y es que es una gran novedad la que nos plantea esta ciencia, que bueno, ya lleva más de 100 años, ¿no? Desde que se escribió la interpretación de los sueños, ¿no? Estudiando el psiquismo humano, el inconsciente, que es el motor de nuestro psiquismo, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema, y es que, bueno, nos dice Freud, dice... incluso que la resistencia a toda novedad, dice, es algo que es implícito para el ser humano. Dice, incluso podemos verlo en el niño, en el bebé, ¿no? Cuando una nueva nodriza lo coge en brazos, que empieza a llorar ante la novedad de las caras, ¿no? Que eso que no conoce, que eso que es nuevo, le produce un rechazo, ¿no? O pone el ejemplo también de un agricultor que cuando tiene que comprar una nueva herramienta siempre va a ir a comprar, suele ir a comprar, ¿no? Esa marca que ya venían utilizando desde hace tiempo en la familia, ¿no? Es decir, que todo lo conocido, como dice el refrán, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Eso se puede aplicar al ser humano, ¿no? Ya que ocurre así, ¿no? Que por conocido, por no enfrentarse a esa novedad, en muchas ocasiones se pierde esa novedad, ¿no? Y sí que esa novedad nos va a producir además un cambio, o puede producir, no tiene por qué, si uno no quiere, ¿no? Con respecto a la transformación que se puede producir en psicoanálisis, ¿no? Cuando uno está en psicoanálisis, que se produce si uno quiere, si no quiere, pues no se va a producir, ¿no? Pero claro, cuando uno contrata los servicios para psicoanalizarse es porque hay algo que en su vida, en su forma de ser, en su forma de ver las cosas, que ve que algo, ¿no? necesita cambiar, ¿no? Y para eso precisamente pues uno asiste a psicoanálisis, ¿no? Entonces, claro, partimos desde la base de que deseamos esa transformación, ¿no? en nosotros. También, por otro lado, nos dice Freud, sí es verdad que el ser humano tiene muchísima resistencia a todo lo nuevo, ¿no? Pero por otro lado, también la novedad produce un gran interés en el ser humano, ¿no? Tanto que nunca se va a saciar de ese interés por conocer más, por saber más, ¿no? Y claro, ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Bueno, depende para qué podemos aplicar. Hay un aforismo de Miguel Óscar Menaza que dice: no debemos calmar el hambre nunca.
Y lo he traído porque en ese sentido, ¿no? A mí me recuerda a que no debemos calmar. El hambre se refiere pues al deseo, ¿no? El deseo del ser humano, que en realidad nunca se calma. El deseo que plantea el psicoanálisis al ser humano como ser deseante, ¿no? Que eso precisamente es lo que nos mueve en la vida, es lo que nos da vida, lo que nos hace vivir, ¿no? El deseo por, bueno, para la conciencia, ya en la conciencia se va a manifestar de forma diferente, ¿no? Pero es el deseo por vivir, por continuar, por seguir, ¿no? Por transformarse, por evolucionar, ¿no? Es ese deseo que nos mueve, y cuando se consigue eso que deseamos, enseguida queremos otra cosa, ¿no? Deseamos más, ¿no? Entonces ahí es donde se muestra, ¿no? Que en realidad el deseo no se calma nunca, y si se calma es porque estamos muertos, porque no vivimos, o bien porque nos hemos muerto, o bien porque estamos muertos en vida. Eso nunca se sabe, ¿no? Entonces, también nos habla Freud sobre la actitud, muy interesante, sí, sobre la actitud del científico que debe permanecer o tolerar, ¿no? Esa incertidumbre. El científico debería trabajar así, ¿no? Si no lo hace, debería hacerlo, trabajar y tolerar esa incertidumbre, ¿no? Que conlleva el no saber qué va a pasar, porque claro, está investigando, solo los resultados los va a saber posteriormente, ¿no? Primero se plantea una hipótesis, después se desarrolla, después se ven los efectos, ¿no? Pero se va a saber posteriormente. Entonces, cuando se quiere obtener un resultado determinado y ya va sobre determinado por ese resultado, ¿no? De que quiero conseguir esto, pues ahí la mayoría de las veces nos vamos a equivocar, ¿no? Porque el resultado nunca es como nosotros esperamos, ¿no? Esto me da a pensar ahora, ¿no? Que cuando uno asiste a psicoanálisis, pues al principio, pues uno va porque uno quiere curarse de ese padecimiento, de eso que le pasa, ¿no? Y que en muchas ocasiones eso que nos pasa, para poder curarlo, primero es necesario que se curen otras cosas que ni siquiera conocemos, que no sabemos que eso está relacionado con eso que nos está ocurriendo, ¿no? Es decir, que conlleva un recorrido, ¿no? Que lo mismo que para llegar una persona a enfermar psíquicamente, a padecer de una enfermedad psíquica y en muchos casos también psicosomática, ¿no? Para poder llegar hasta ese resultado ha habido un recorrido, ¿no? En la historia de la persona. Esa enfermedad no ha aparecido de la noche al día, ¿no? Entonces esa cadena, ¿no? Es la que a través del psicoanálisis vamos a ir tratando, ¿no? Pero que en la mayoría de las veces, ¿no? Pues esa enfermedad, que se cure esa enfermedad que la persona está padeciendo, no es que directamente se cure esa enfermedad, sino que primero se tienen que curar
otras cuestiones, ¿no? Que son las que realmente están dando como resultado esa enfermedad, ¿no? No sé si se me entiende. Entonces, bueno, nos cuenta Freud que tras 10 años desde el comienzo del psicoanálisis, desde que él comenzó a estudiar el psicoanálisis y a desarrollarlo, a escribirlo, ¿no? A escribir, se produjo después de 10, primero dice 10 y luego realmente hasta 20 años después, ¿no? No se llegó realmente a reconocer, es decir, que es una ciencia que también en sus inicios produjo una gran resistencia tanto en los profesionales como en los profanos, ¿no? Que en el sentido de que, claro, venía en aquellos años se pensaba que todo lo psíquico, que todo lo que ocurría, en este caso a través de los estudios de la histeria, ¿no? Que fue como comenzó el psicoanálisis, estudiando a mujeres histéricas, ¿no? Pues claro, estaban buscando el daño, digamos, a nivel neuronal. Lo buscaban en el cerebro, en lo físico, ¿no? Bueno, pensando que podían curar esta enfermedad, pues se hacían electroshocks, se hacían extirpaciones de algunas partes del cerebro que se pensaban que estaban relacionadas con la enfermedad, ¿no? Pero claro, el ser humano tuvo que pasar por todo eso para ver y darse cuenta de que en este caso la histeria, las enfermedades psíquicas no están relacionadas con lo orgánico en el cerebro, sino que es lo psíquico, ¿no? Que es lo psíquico que está relacionado con el inconsciente, es decir, también para que se entienda, con las ideas inconscientes, con la moral inconsciente, con los pensamientos, ¿no? Que son esos pensamientos que uno, o esas ideas, o esa moral, o eso que a uno le ocurre y que no se puede permitir moralmente, ¿no? Y que va a producir después de, claro, no es por una vez, todo en psicoanálisis vemos que es cuestión de cantidad, es decir, que a todos nos ocurre que el aparato psíquico, el funcionamiento y los mecanismos, sus mecanismos son iguales para todo ser humano, pero que va a depender de la cantidad, ¿no? Cuando una persona continuamente tiene que estar reprimiendo según qué ideas porque no las puede tolerar, ¿no? Pues esa represión se va a manifestar posteriormente, pues a través de los diferentes tipos de neurosis, a través de la enfermedad psíquica, ¿no? Y también a través de la histeria, por ejemplo, a través de como somatización, o sea, cuando la persona no puede expresar eso que le ocurre a través de las palabras, no puede simbolizarlo de ninguna forma,
eso está ahí en la persona. Entonces, para poder expresarlo de algún modo, porque ya les digo que es como una energía, ¿no? que se mueve en nosotros y que necesita expresarse y que se va a expresar de un modo u otro, ¿no? Pues como no encuentra mejor solución, la solución que encuentra es a través de erogenizar algún órgano del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que lo expresa a través de enfermar algún órgano del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, dos personas discutiendo y una que responde algo a otra, que la otra dice, o eso que me ha dicho me ha sentado como una patada en el estómago, ¿no? Pero en lugar de poder hablarlo, en lugar de poder poner en palabras eso que, ¿no? Lo mal que le sentó, digamos, esa frase que le dijeron, pues lo va a expresar a través del cuerpo. Y ahora lo que hace es que pues enferma del estómago, ¿no? Y esto se ve porque luego las personas pues van a realizarse pruebas, ¿no? Pensando que es algo orgánico. Entonces pues van al hospital, se hacen todo tipo de pruebas y los resultados resulta que salen que está todo bien, ¿no? Que no le ocurre nada, ¿no? Y dice el paciente, claro, se sorprende porque le dice al médico, pero vamos a ver, ¿cómo usted puede decirme que yo no tengo nada, que estoy bien, cuando tengo este daño, ¿no? Este dolor en el estómago constante, ¿no? Por ejemplo, o igual pues con otros tipos de padecimientos. Por ejemplo, hay un caso también, bueno, varios casos verídicos, bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero estoy poniendo casos verídicos que están escritos, ¿no? Que se han escrito para poder estudiarlos. Por ejemplo, también la frase de una mujer, ¿no? que se le quedó dormida parte de la cara y que, bueno, que no correspondía con nada orgánico, ¿no? Que se le hubiese dormido la cara, no tenía que ver con nada orgánico, ¿no? Entonces, pues se vio a través del análisis que, bueno, que le habían dicho algo que le había sentado como una bofetada y en lugar de poder expresarlo de otro modo, lo expresó de ese modo, quedándosele dormida a parte de la cara, ¿no? Que a través del psicoanálisis, ¿no? de este trabajo se va viendo qué es lo que hay detrás de esa afectación psicosomática o de esa enfermedad psíquica, ¿no? Y se va solucionando, ¿no? Pero que no es algo que se solucione, se va a solucionar ese síntoma, ¿no? A raíz de solucionar, ¿no? Eso que realmente le ha producido ese síntoma, ¿no? Que el que se le haya dormido la cara es ya un efecto, es el efecto de un procesamiento psíquico mental que la persona ha realizado, ¿no? Y que se ha expresado de ese modo. Entonces, lo que se va a solucionar es ese proceso, ¿no? Para que en lugar de que en la siguiente ocasión, ¿no? De que
escuche algo que no pueda tolerar o que le siente mal, ¿no?, pueda elaborarlo de otro modo que no sea a través de psicosomatizar, ¿no?, de somatización del cuerpo, ¿no?, de expresarlo con algún órgano, ¿no? Y además se ve también que aunque los mecanismos psíquicos son iguales para todos, que va a depender de la cantidad, ya lo hemos visto, pero que también hay una tendencia en cada uno a solucionar las cosas de un modo determinado también, ¿no? No quiere decir que siempre, absolutamente siempre, solucionemos del mismo modo, pero sí se tiene esa tendencia, ¿no? Que ahora no le duele el estómago, ahora le duele el brazo, que ahora no le duele el brazo, ahora le duele la cabeza. Va solucionando de ese modo, ¿no? Se ve esa forma. O la persona que tiene tendencia a deprimirse, ¿no? Pues ante cualquier pérdida que surge en su vida, ¿no?, pues va a tener esa tendencia a deprimirse. Pues esto se puede solucionar, ¿no? Esto tiene solución a través del psicoanálisis, a través del tratamiento psicoanalítico, ¿no? Porque se aprende a esas situaciones, esas circunstancias, todo lo que nos va ocurriendo en el día a día, que es lo que realmente importa, ¿no?, lo que realmente a la larga va a producir ese daño, ¿no?, en la persona. Pues ese día a día a través de la terapia psicoanalítica se va a poder ir elaborando de un modo tal que la persona, en lugar de ponerlo, escenificarlo en el cuerpo, o escenificarlo a través de la enfermedad, o escenificarlo a través de una discusión con un allegado, o escenificarlo de otro modo, ¿no?, elaborarlo de otro modo diferente, pues lo pueda elaborar a través de la palabra, ¿no? Y a través de la palabra le va a permitir, ¿no?, construir, ya le va a permitir poder construir algo distinto, ¿no?, en su vida, que no sea la enfermedad, ¿no? Qué novedad nos trae el psicoanálisis, es impresionante, estamos asombrados todos, hasta yo me asombro, pero es necesario explicarlo, es necesario difundirlo. Grupo Cero, bueno, mis profesores, mis profesoras, el director de la escuela, Grupo Cero, Miguel Óscar Menaza, todos, ¿no?, se encargan de difundir el psicoanálisis con cantidad de cursos online, ¿no?, de actividades culturales, ¿no?, pues precisamente para difundir, ¿no?, el psicoanálisis, porque es necesario que pueda llegar a cuantas más personas mejor, ¿no?, que podamos tener este conocimiento, que lo sepamos, que hay una herramienta a través de la cual, a través de la palabra, se puede curar, pero claro, no en cualquier lugar, no hablando en cualquier lugar, no hablando con cualquier persona, no hablando con mi mamá, con mi papá, con mi amigo, mi mejor amiga. No es de ese modo, hay que hablarlo en el lugar adecuado. Porque el psicoanalista es la persona que está formada para poder escuchar a nivel inconsciente eso que la persona está expresando, ¿no? Porque en todo lo que decimos, en todo lo que expresamos, hay una parte manifiesta, ¿no?, que es pues lo que escuchamos,
cuando conscientemente pues se escucha a una persona, pero también en ese discurso hay un discurso latente que es del que se va a encargar el psicoanalista, porque es ahí, ¿no?, donde está pues la cuestión, ¿no?, de qué es lo que le ocurre a la persona. Entonces, claro, dice, ¿por qué hay resistencias? ¿Por qué hay resistencias al psicoanálisis? Pues hay resistencia al psicoanálisis en primer lugar porque, claro, viene a tocar una temática, nos dice Freud, que, claro, toca la sexualidad infantil, ¿no? Y claro, la sexualidad infantil, la moral, nuestra moral, no permite, o sea, es algo que a lo largo de la historia se ha obviado. Es como si los niños no tuviesen sexualidad, ¿no? Y el psicoanálisis nos viene a decir, los niños también tienen sexualidad. También se habló, se quiso tratar al psicoanálisis de pansexualismo, ¿no? De que todo estaba relacionado con la sexualidad genital. No es así, nos dice Sigmund Freud. La sexualidad para el psicoanálisis es mucho más amplia que la genitalidad. Abarca también la genitalidad, también la incorpora, por supuesto, pero la sexualidad es el modo en que nos relacionamos, es el modo en que elaboramos toda nuestra vida. Esa es la sexualidad. La sexualidad de infantil es muy diferente de la sexualidad adulta, ¿no? En tanto la sexualidad infantil pues va a comenzar, ¿no?, a través de, bueno, pues del nacimiento, a través del el primer contacto del bebé con la madre, a través del primer contacto, de la primera vez que el niño satisface ese instinto oral, ¿no? La primera vez que se satisface a través de la alimentación, ¿no? Que el niño en principio la primera vez llora, pero no sabe, realmente no sabe por qué, ¿no? Sabe que hay algo que no está bien, tiene alguna necesidad, pero no sabe qué necesidad es. Entonces, claro, llega la mamá y le enchufa la teta, lo alimenta, llega el papá, le enchufa el biberón, lo alimenta. Entonces, a través de, claro, gracias a que calma esa necesidad, ¿no?, el niño va a aprender que lo que le ocurría es que tenía hambre, ¿no? Y ahí es cuando va a comenzar la sexualidad infantil, ¿no? Por ejemplo, a través llamamos en psicoanálisis la pulsión oral. Después se van a ir desarrollando, ¿no?, otro tipo de pulsiones y va a ir elaborándose el psiquismo del niño, que es esa elaboración, ¿no?, es esa sexualidad del niño. En tanto también siente, tanto el niño también va a sentir celos la primera vez que se da cuenta que no son él y la madre, que, bueno, el niño primero se ve es como una célula narcisística, ¿no? En tanto no se sabe diferenciar de la madre, no se diferencia de la madre, hasta que no entra el tercero, que es la función padre, llamamos en psicoanálisis, ¿no?, que viene precisamente a separar a la función madre del niño, y gracias a eso el niño ve
¿no? Que hay otro, ¿no? Es la primera vez que la madre retira su mirada del niño hacia otro lado, ¿no? Que la madre se va a trabajar y el niño se da cuenta que no son uno, que su madre es una y que él es otro, ¿no? Y que es así como se va a comenzar a constituir el psiquismo en el niño, ¿no? El psiquismo, bueno, el psiquismo ya en el adulto es la sexualidad infantil reprimida, la sexualidad infantil a condición de ser reprimida, ¿no? Que ya está reprimida en el adulto, no recordamos nada de aquello, ni de la primera vez que sentimos celos, ni de la primera vez que sentimos envidia, que la envidia es aún anterior a los celos, ¿no? En los celos ya hay tres, en la envidia hay dos, en la envidia además se puede ver muy bien también en los niños, ¿no? Cuando hay un juguete y hay dos niños y uno de ellos, el juguete estaba allí, que nadie lo miraba, de pronto uno lo coge, lo mira, empieza a jugar, el otro quiere ir corriendo, quiere ir a ese juguete, ¿no? Y si no se lo da o si no, lo que hacen también es golpear al juguete, ¿vale? Quieren romper el juguete, lo rompen, ¿eh? La envidia es eso es la envidia. No, o sea, lo que quiere es que nadie juegue con eso, con ese juguete. Yo no me voy a beneficiar, pero tú tampoco, ¿no? Entonces, la envidia, pues bueno, es eso, y que la primera vez que se siente también es en la infancia, ¿no? Que son afectos infantiles todo esto, ¿no? Y que posteriormente se van a ir elaborando hasta la edad adulta. Que cada vez que padecemos celos en la edad adulta, bueno, celos de estos celos enfermizos, ¿no? Porque bueno, celos se puede tener en un momento determinado, se puede celar, pero uno enseguida se da cuenta, ¿no? De eso que le está ocurriendo, ¿no? No hace ningún espectáculo de eso, ¿no? Aunque a veces incluso se recomiende una pequeñita escena de celos para las parejas, para que si piensan de ese modo, de que los celos es que una persona que cela es porque ama, ¿no? Incluso no importaría hacer una pequeñita escena, ¿no? Pero en realidad una persona que, bueno, sabemos que si está enferma porque está constantemente celosa